ingeniero, entonces, sí, pero sí hay casos en donde el flujo neto vaya a ser diferente de cero. Esa es la inquietud que me agrada que ya surja en vuestros corazones, porque lo que vamos a hablar ahorita se basa en eso. ¿Será posible? Porque miren, el cilindro era regular, ¿va? Esta se anuló con esta. En la pera podría darnos esperanzas, porque el área de la arriba era más grande que el área de abajo. ¿Verdad? Por toda esa hondonada, así, el área de la campana era más grande que el área de lo de abajo. Entonces en la pera, pero vimos que dio cero, en el caso de la pera. Yo pienso una cachimba, así como unos pájaros que así, con forma así, va, como que sea así de lado para ver si no da cero, ¿verdad? Entonces, corramos esta presentación, ahí ese es el objetivo. Entonces, en el primer caso ya sabido es que dio cero, fuera. Segundo caso, la perita, ya la vimos y nos dio cero. Un cilindro acostado. ¿Creen que este sí puede dar diferente de cero el flujo? Depende, creo, de dónde venga el agua. De arriba, de arriba. Y si quisiéramos, pudiéramos inclinar el cilindro, pero veámoslo así, como va como general. ¿Creen que ahí ya se logra diferente de cero? Pues No, sí. Dependería. Si atraviesa todo si el campo atraviesa todo el cilindro, siempre sería cero. Ajá, es el caso, sí. Sería cero. Siempre cero. ¿Cómo es posible que no dé cero? Porque sí hay casos donde no da cero, pero es como trampa. Al inclinarlo a la misma, igual que la pera es un caso bien irregular. A lo mismo vamos a dar. Fíjense que se intuye de que, por sentido común se adivina, de que sea la forma que sea, todo lo que se embute por arriba emana por algún lado. Todo lo que entra sale. Nada se queda dentro. Entonces con eso de un solo se dice que el flujo es cero siempre. El flujo neto siempre es cero. Siempre cero. Obviamente hay requisitos que el cuerpo esté cerrado. Porque si es un barril sin tapadera, podrías decir que en la tapa no hay flujo, por decir algo. ¿Va? Entonces ahí podrías tener un flujo diferente de cero en un barril sin tapadera. Pero en general en un cuerpo cerrado como que siempre nos va a dar cero. Excepto que hagamos esta magia, miren, unamos el barril con la pera y ahí van a ver que logramos un caso algo tricky que no da cero. Oigan, miren, solo que hay que hacer esta magia, ¿ves? Hay que hacer chiquita la pera y meterla dentro del cilindro. Y allí hay un flujo gravitacional que no es cero. ¿Lo logran ver? La pera tiene un campo gravitacional en torno de sí, de la pera, no del planeta, ¿verdad? Y miren, ahí hay un flujo que no da cero, da negativo, da un resultante negativo, ¿verdad? Porque absorbe. ¿Lo ven? La superficie es el barril y está siendo atravesada por un flujo que da diferente de cero, negativo por cierto, pero no da cero. Muy chiquito, pero no importa, da. O sea, estamos tomando el flujo de la pera y tomando como punto donde lo está atravesando el cilindro. El cilindro es la superficie gaussiana, le vamos a llamar. A esa le vamos a llamar la superficie gaussiana, superficie de Gauss, y el cuerpo es la pera. Pero la superficie era el barril, el cilindro, ese. Entonces ahí hay un flujo diferente de cero. Eso es trampa, ¿verdad? La única forma de que no haya flujo cero es que adentro de la superficie quede encerrada una cosa. ¿Lo logran ver? Casi que eso sería. Y eso es lo que tanto les han dicho, ley de Gauss, es eso justamente. Eso. Ya ahí se formula más matemáticamente. De que el flujo neto va a dar cero a menos que adentro haya un cosa. Ya sea, si estamos hablando de gravedad, una masa encerrada.
Si estamos hablando de electricidad, una carga encerrada. Entonces se formula matemáticamente así, mire. El flujo neto, se dice, es proporcional a la masa encerrada. Esto es ley de Gauss para masa, para gravedad. Esta primera lámina. Ley de Gauss para masa. Para la masa, a diferencia de la electricidad. Entonces dice, el flujo neto es proporcional. O sea que si no hay masa, el flujo neto es cero. No importa la forma del cuerpo. Esa es la ley. Así, vea que así ya se va viendo más matemático, así. ¿Qué significa ese? Es proporcional el alfa. El flujo neto, obviamente, el neto es proporcional a la masa encerrada. Si no hay masa adentro, el flujo va a dar cero. Las proporcionalidades, ¿se acuerdan que se pueden convertir en igualdades? Metiendo una constante de proporcionalidad. Vean claramente ahí de que la constante de proporcionalidad que he usado es esa, ¿ves? Negativo 4pi g. Y g, ¿se acuerdan que era 6.67 por 10 a la menos 11? La usamos en lo del eclipse total de corazón. 6.67 por 10 a la menos 11. No se confíe de mi cabeza. Entonces, esa es la constante de proporcionalidad. Entonces, la ley de Gauss la podés escribir así. El flujo neto es igual a negativo 4pi g por la masa encerrada, los gramos que tengas ahí adentro del cuerpo. Eso es para masas. Para electricidad sería el flujo neto es proporcional a la carga encerrada. Y la constante de proporcionalidad aquí es eso que se ve ahí. Vean, o sea que la constante de proporcionalidad sería así, ¿ven? 1 sobre epsilon sub 0. El epsilon de la vez pasada, de la permitividad eléctrica. Aquí, fíjate que con la cosa de la gravedad, yo les he dicho así, eso es yo, mis palabras, oigan, no, el libro no dice así, de que la masa es positiva, siempre es positiva, ¿va? Entonces, pero eso está mal. Se asumió mal, se debió asumir que la masa siempre es negativa. Y para enmendar el entuerto se ocupa una constante negativa. De manera que el flujo lo convierte en absorbente. Entonces siempre es negativa, la constante se le pone negativo y las masas seguirlas usando positivas. ¿Ok? Ahora, con la carga eléctrica no hay problema porque esas las hay positivas y negativas. Y entonces dejarlo así. La constante es 1 sobre epsilon. Epsilon porque depende del material. Si es agua destilada, sería 1 sobre epsilon. Oiga, del agua va. 1 sobre epsilon sub 0 si es vacío. Y entonces el signo te va a salir dependiendo de la carga. De la carga va a depender si es positivo el flujo o si es negativo el flujo. Sí. Carga encerrada. Ajá. Siempre ponemos negativo Si es gravedad, la constante ya va negativa. Es negativo 4pi g si es gravedad. Y si es carga, solo 1 sobre epsilon sub 0, que era aquello que vimos, 885 por... Ah, sí, claro. Si la carga es negativa, te va a dar un flujo negativo. La carga negativa absorbe. Y la carga positiva emana. Entonces tendríamos que poner, digamos, un caso, menos 9 si fuera nuestra carga. Sí, necesita el signo para que te dé el flujo. Sí, recuerden que las cargas positivas, ellas producen flujos positivos, ¿ves? Y las cargas negativas van a producir flujos negativos, acá, ¿ves? Flujos negativos sobre ciertas superficies que podés tirar por acá como una esfera. Ahí sale.
Entonces, la ley de Gauss, como la vamos a ocupar mucho, es así, oiga, así ve. Flujo neto es igual a carga encerrada entre epsilon sub 0, porque 1 sobre epsilon sub 0 es la constante de proporcionalidad. Y quiere decir que no va a haber flujo a menos que haya carga dentro del cuerpo. Esa es la que va para la copia. Y ahí vamos a ver ya aplicaciones de esto. Les voy a contar una anécdota de algo que me pasó una vez. En cierta época, como a muchos les ha pasado, yo estaba preocupado por este punto. Las masas todas son negativas o positivas, como se les quiera llamar, y se le pone el signo a la constante, ¿verdad? Pero las masas todas son como que absorben. Las cargas eléctricas las hay positivas y las hay negativas. Con el objeto de unificar las dos fórmulas, por ejemplo, ahí vieron las dos fórmulas se parecen, la de Gauss para la gravedad y la de Gauss para la electricidad, y tener una sola fórmula de Gauss que abarque electricidad, gravedad y aún magnetismo. Entonces, una traba terrible que todo el mundo hemos encontrado es que en masa solo hay de un signo, digamos, y en electricidad hay de los dos signos. Dice la ley de la gravedad de que las masas se atraen, nunca se repelen, ¿verdad? Mientras que en las cargas eléctricas pueden ser fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. Y esa es como una traba terrible para poder unificar. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? O sea, como la similitud entre la gravedad y la electricidad. Esa similitud. Ahí tiene una traba terrible. En cierta ocasión, creo que les mencioné, pero no les conté con detalle, estaba yo en la oficina hace como unos 2, 3 años, más quizás, y de repente llega un muchacho a visitarme. Yo no le identificaba. Un estudiante supuestamente de acá. Y se introdujo, muy correcto él para hablar, un poco distinguido, se introdujo contándome de que él iba a despedirse de mí porque se iba para Japón, becado. Entonces, bueno, y empezamos una plática donde creo que él, o puede ser que yo, empujé hacia hablar de esos temas que a mí me gustan, estos temas filosóficos de la ciencia. Pues para mí, antes a la física se le llamaba una filosofía natural, era, ¿verdad? Sí, filosofía natural. No se le llamaba ciencia, y a mí me gusta más ese nombre, porque para mí esos son, pues, filosofar sobre el origen de las cosas, y buscarlo, y encontrarlo, enhorabuena. Entonces el caso es que enrumbamos hacia ahí nuestra conversación, muy serio el muchacho, les repito, y hablaba como que fuera un sabio. Yo le noté claramente en eso, porque ya les he contado a ustedes cómo hablan los sabios, ¿verdad? De que ellos son muy suaves, muy respetuosos, jamás van como queriéndote convencer, sino que, les dije yo, usan frases como, y si queréis recibir, ¿verdad? Y ya dan enseñanza. Entonces, él así hablaba él. Y yo le confesé esa preocupación mía, de la que ya les dije, ¿verdad? ¿Cómo unificar si hay, dado el problema? Y ¿saben qué me respondió él? Me dio la solución al problema. Increíble, pero sí. Y la forma en que lo hizo fue tan humilde que les dije aquel día, lo que al candado es la llave, al saber es la humildad. Entonces, cuando él me dijo, mire, profe, me dijo, ¿y por qué no prueba cambiar la escala? Me dijo. Eso. Y yo allí sí que le capté, pues como un flechazo que me entró, y de inmediato me puse como a hacer mis análisis, mis reflexiones, ¿verdad?
claramente me dijo él que lo que hay que hacer es cambiar la escala para lograr unificar esas dos cosas. Y ya de eso ya hemos hablado con ustedes, los cambios de escala y lo que se logra unificar. Entonces ven cómo él no andaba perdido, cómo él me orientó, me dio luz, digamos, para ir hallando solución a este problema. Entonces cuando ustedes vean en los documentales temas como por ejemplo de la materia oscura, que dice, ¿verdad? Y el por qué inventaron lo de la materia oscura, fíjense la palabra que usé. Entonces, cuando ustedes recuerden esto, de que la gravedad a diferentes escalas tiene diferentes comportamientos, eso es cosa mía, ayudado por este muchacho. Oiga, no es de los libros no dicen así, lo aclaro, ¿verdad? Entonces, la electricidad también a diferentes escalas tendrá diferentes comportamientos. Entonces ya se resuelven esos problemas que llevaron a inventar lo de la materia oscura, como de que por qué el universo en vez de estarse contrayendo debido a la fuerza de gravedad se esté expandiendo. Como que si fuesen fuerzas repulsivas la gravedad y no fuerzas atractivas. Estamos hablando obviamente de otras escalas ya. Y ahí la gravedad se está comportando ya no de manera atractiva, sino de manera repulsiva. Ven, ¿verdad? Porque ese es el gran misterio. Y por eso se han elaborado teorías como de la materia oscura, pues. Y hay experimentos de que aseguran haber demostrado la existencia, pero de asegurar haberla demostrado a haberla percibido, hay mucho que hacer, ¿va? ¿Sí? Por ejemplo, hay experimentos que uno les ve el fondo y ve de que se basaron en algo falso o en algo falacia. Entonces, el resultado es que no necesariamente el resultado del experimento es contundente. Y entonces, así se resuelven esos temas. Oigan, cambiando las escalas. Y él me dio, yo me lo recuerdo muy bien eso, que él me dio esa clave, cambiar la escala. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Si a ustedes a cada rato les digo eso, que cambiando la escala se resuelven los problemas. ¿Sí? Muy bella esa anécdota. Tengo otras. Otra vez en la ciudad de Sacramento me encontré a un hombre, pero ahí les cuento otro día. De aquellos que Diógenes buscaba con una lámpara y no lo pudo encontrar en todas las calles de Atenas. Un hombre así, ¿verdad? Porque ese título no lo merecemos la gente comunes. Bien, entonces fíjense que aquí nos vamos a quedar porque como lo hice con presentación se avanza muy rápido. Creo que siempre haríamos un poco de discusión el viernes y tenemos clase el jueves también, ¿verdad? Ahí nos quedamos.